Saludos y bienvenidos jóvenes de octavo grado. En esta oportunidad te voy a socializar la guía de aprendizaje que corresponde a la semana número 31 de 32. Unidad 12, Ciencia del Espacio, y el contenido que vamos a abordar se llama Origen, Estructura y Dinámica Interna del Sol y su influencia en la vida de la Tierra. Déjame contarte que sin el Sol no sería posible la vida en el planeta Tierra, porque gracias al sol pues tenemos esta temperatura. De lo contrario, pues sería también un planeta que estaría congelado. Bueno, no es tan necesario escribirlo todo, pero sí para que tengas cierta evidencia en la libreta de apuntes, pues elabora siempre un breve resumen de lo más importante. ¿Qué debes saber? Introducción. El Sol es la verdadera estrella del espectáculo, literalmente, es una o es la más cercana a la Tierra, la fuente natural principal de calor y luz que contribuye para que las plantas florezcan, las aves canten, entre otras cosas. Es el centro de nuestro sistema solar y por mucho su objeto más grande, la enorme gravedad de nuestra estrella se apodera de los planetas enanos, asteroides, cometas, evitando ser cuerpos errantes del espacio profundo. A pesar de su importancia, el Sol no es la única ni particularmente la más compleja estrella. Tiene una edad mediana en comparación con los miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. Origen y órbita del Sol. Nuestro Sol, junto con el sistema solar, se formó a partir de una nube gigante de gas y polvo en rotación llamada nebulosa solar. Hace unos 4.500 millones de años, la nebulosa solar colapsó debido a su abrumadora gravedad. Giró más rápido y se aplanó hasta convertirse en un disco. La mayor parte del material se extrajo del centro para formar nuestro Sol, que representa el 99,8% de la masa de todo el sistema solar. El Sol es un tipo de estrella de tamaño relativamente mediano. Entonces ahí hay algo importante a considerar. El Sol es un planeta, es un astro, ¿qué es? Es una estrella, esa es la respuesta. El Sol es una estrella. Tiene un radio de 695.508 kilómetros y un diámetro de alrededor de 1,39 millones de kilómetros. Esto es 109 veces mayor que el diámetro de nuestro planeta, por supuesto, el planeta Tierra. El volumen del Sol es tan grande que necesitarías 1,3 millones de planetas del tamaño de la Tierra para llenarlo. Significa que con 1,3 millones de veces el planeta Tierra se podría conformar la masa que forma el astro rey que es el Sol. Ni siquiera todos los planetas combinados podrían caber dentro del Sol, porque el Sol es realmente grande. Se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra. El Sol está orbitado por 8 planetas, al menos 5 planetas enanos, millones de asteroides y hasta 3 billones de cometas y cuerpos helados. Pero, ¿qué orbita el Sol? Todo el sistema solar está ubicado en la Vía Láctea. El Sol orbita el centro de la Vía Láctea, trayendo consigo planetas, asteroides, cometas y otros objetos. Nuestro sistema solar se mueve a una velocidad media cercana a 720.000 kilómetros por hora. No lo notamos, no lo sentimos, pero sí, se está moviendo el sistema solar a esa gran velocidad, 720.000 kilómetros en cada hora. A pesar que no nos estamos moviendo rápido, nos lleva 230 millones de años completar una órbita alrededor de la Vía Láctea. Demasiado tiempo, diríamos yo. Diríamos de esa manera. Bueno, ahí tenemos la figura número 1 para que la visualicemos y el Sol se mueve y mientras arrastra todo el sistema consigo, de acuerdo con la NASA, el movimiento del Sol se desarrolla alrededor del centro de nuestra galaxia. Eh, Sin embargo, pues nosotros sabemos y para nosotros aparentemente pues el Sol no se mueve, pero según la ciencia sí, se mueve. Y por supuesto los planetas giran todos alrededor del Sol.
Luego tenemos la composición del Sol. El Sol está formado por una combinación ardiente de gases. Estos gases en realidad están en forma de plasma. El plasma es un estado de la materia similar al gas, pero con la mayoría de las partículas ionizadas. Esto significa que las partículas tienen un número aumentado o reducido de electrones. Aproximadamente tres cuartas partes del Sol son hidrógeno, que se fusiona constantemente y crea helio mediante un proceso llamado fusión nuclear. El Sol es una estrella de secuencia principal, por lo tanto genera su energía mediante la fusión de núcleos de hidrógeno en helio. Eh, en su núcleo, el Sol fusiona 620 millones de toneladas métricas de hidrógeno por segundo. Cada segundo. El hielo constituye casi la cuarta parte restante. Un porcentaje muy pequeño, 1,69% de la masa del Sol está compuesto por otros gases y metales. Entre ellos se puede mencionar hierro, níquel, oxígeno, silicio, azufre, magnesio, carbono, neón, calcio y cromo. Este 1,69% puede parecer insignificante, pero su masa sigue siendo cerca de 5.628 veces la masa de la Tierra. Es muy superior. Estructura del Sol. Núcleo. Aquí es donde el Sol genera su energía. La temperatura en el núcleo del Sol es de alrededor de 15 millones de grados Celsius. Esto significa, o esto está combinado con la enorme presión y densidad del plasma. Fuerza a los núcleos de hidrógeno a fusionarse creando helio y liberando grandes cantidades de energía en el proceso. Zona radioactiva. Esta es la capa por encima del núcleo. Aunque no es tan densa como el núcleo, el plasma todavía está tan apretado en la zona radioactiva que la convección no puede tener lugar. En cambio, la energía creada en el núcleo se difunde lentamente en o a través del plasma. Los fotones tardan alrededor de 170.000 años en atravesar la zona radioactiva. En la base, junto al núcleo del Sol, la temperatura ronda los 7 millones de grados Celsius. Es una temperatura extremadamente caliente. Zona convectiva. Se encuentra entre la zona radioactiva más profunda y la fotósfera. La zona convectiva tiene alrededor de 200.000 kilómetros de profundidad, mientras que la capa superior tiene la misma temperatura que la fotósfera, entre 4.500 grados Celsius y 6.000 grados Celsius. La base de la zona convectiva alcanza, en este caso, por los 2 millones de grados Celsius. El plasma en la base de la zona calienta rápidamente. Esto lo hace flotar, por lo tanto, se eleva rápidamente creando un patrón de convección turbulento, más bien como una olla de agua hirviendo, o más todavía, una olla de agua hirviendo, pero súper más elevado, a solo 200.000 kilómetros de profundidad y rodeando todo el Sol. Luego tenemos la fotósfera, que es la superficie visible del Sol. Casi toda la radiación del Sol se emite desde esta delgada capa de unos 100 kilómetros de espesor, que se encuentra en el límite superior de la zona de convección. Es donde la energía generada en el núcleo finalmente puede moverse libremente a través del espacio. La temperatura de la fotósfera varía de un lugar a otro, pero se encuentra entre 4.500 grados Celsius y 6.000 grados Celsius. La cromósfera. Esta es la capa sobre la fotósfera donde la densidad del plasma cae dramáticamente. En general, la cromósfera tiene aproximadamente de 1.000 kilómetros a 2.000 kilómetros de espesor, con una temperatura que se eleva de entre 4.000 grados Celsius a 25.000 grados Celsius. Región de transición. Se trata de una capa delgada irregular que separa la cromósfera relativamente fría, la corona, es mucho más caliente. Al otro lado de la zona de transición, la temperatura del plasma solar se eleva a casi 1 millón de grados Celsius. Corona es la atmósfera externa del Sol y se extiende a millones de kilómetros en el espacio exterior. Se ve más fácilmente durante un eclipse total. El plasma en la corona está extremadamente caliente,
a más de 1 millón de grados Celsius. Sin embargo, su densidad es típicamente solo una billonésima parte de la densidad de la fotosfera. Y en la figura número 2 podemos visualizar la estructura interna del Sol. En la parte más interna es el núcleo. Luego tenemos, después del núcleo, la zona de radiación. Luego también tenemos la fotosfera, luego la corona, la cromósfera, zona de convección. Todos esos elementos o esas partes delimitadas son las que tiene el Sol. De esa manera, pues lo han clasificado los científicos que investigan de ese asunto. Luego tenemos la Tierra y el Sol. Sin el Sol, la Tierra sería una bola sin vida, de roca cubierta de hielo, porque no habría temperatura caliente, ¿verdad? Entonces aquí todo sería congelado. El Sol calienta nuestros mares, agita nuestra atmósfera, genera nuestros patrones climáticos y da energía a las plantas verdes en crecimiento que proporcionan alimento y oxígeno para la vida en la Tierra. Gracias a ello, pues se dan las precipitaciones o las diferentes estaciones del año, etcétera. Conocemos el Sol a través de su calor y luz, pero otros aspectos menos obvios del Sol afectan a la Tierra y a la sociedad. Incluso actividades aparentemente no relacionadas como el vuelo de las palomas mensajeras, el tráfico de cables transatlánticos y el control del flujo de petróleo se ven interferidas por perturbaciones magnéticas causadas por eventos en el Sol. Entonces, todos esos elementos pues se consideran dentro de la ciencia porque e inclusive hasta erupciones se dan en el Sol. Hace mucho que reconocemos la importancia del Sol y lo observamos de cerca. La gente primitiva lo adoraba y temían que desapareciera durante un eclipse. Su campo magnético se entiende o se extiende a través del espacio interplanetario hasta los límites exteriores del sistema solar. Corrientes constantes e intensas, tormentas de partículas atómicas soplan hacia afuera desde el Sol y a menudo se encuentran con las atmósferas de nuestra Tierra y los otros planetas. Las observaciones espaciales han ampliado enormemente nuestra capacidad para mirar el Sol, al espacio interplanetario y al entorno inmediato de la Tierra. Ahora podemos ver muchos fenómenos que son completamente indetectables desde la superficie de la Tierra. Y ahora tenemos una imagen mucho mejor, más completa y coherente de cómo los eventos en una parte de nuestro sistema solar se relacionan con la actividad en otra. Entonces, interesante la información de esta guía, jóvenes. Ahí tenemos el astro rey, es una estrella, no es un planeta, no es un asteroide, no es un meteorito, es una estrella. Y gracias a esa estrella, pues tenemos la temperatura en el planeta Tierra y esta pues propicia todos los elementos fundamentales para generar la vida. Ahí tenemos agua, plantas, etcétera, etcétera. Y en el ponte a prueba pues se van a identificar las partes señaladas. Ahí tenemos el número 1, está señalando como de las partes más externas, esta es la cromósfera. Eh, Esta parte de donde tiene el número 2 pues esa básicamente es la corona. La número 3 está señalando el núcleo. El número 4 pues cerca del núcleo, y esa pues es la zona radioactiva. Luego tenemos la número 5, tenemos la zona de convección. La número 6, esa es la fotosfera. Y número 7 está señalando básicamente manchas solares. Ahí tenemos una mancha solar. Te dejé los números en rojo a la par de los nombres, básicamente. Ahí en la guía, ya sea de forma digital o en PDF, pues vas a también tener esa imagen. Te recomiendo que hagas el recorte y lo pegues en tu cuaderno para que te quede mucho mejor. Sin embargo, si eres habilidoso, quieres seguir aprendiendo, entonces practica el dibujo, hazlo tú con tu propia mano y te va a quedar excelente. Adelante tenemos también el resuelve, que son partes de la tarea de la semana. Aquí se va a hacer un experimento, básicamente, se va a hacer de forma práctica y vas a necesitar cartulina, lápiz, hilo y compás. Y aquí están todos los elementos a considerar. El procedimiento
A continuación se te presenta cierta información que te puede servir o ser de utilidad para la elaboración de tu modelo a escala solar. Y ahí tenemos todos los elementos que vas a considerar para que lo presentes en la escuela al docente de ciencia. Y pues hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Esa es más o menos como, la forma, ¿verdad? En que lo vas a tener que hacer en la cartulina. Y hay que dedicarse. Este experimento está bonito. No tenemos preguntas en este resuelve. Sin embargo, sí, la evidencia va a ser hacerlo para que quede de forma visible y poder demostrar que lo puedes hacer. Esta es la socialización jóvenes de octavo grado, que corresponde a la guía de aprendizaje semana número 31 de 32. Te invito que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas y que actives la campanita para que seas uno de los primeros o de las primeras en recibir la notificación de mi nuevo video. Te animo a seguir estudiando, a seguir trabajando, a seguir completando todas las actividades. Ya estamos en la recta final. Viene quedando una guía más para finalizar este proceso de aprendizaje y seguimiento que le estamos dando a través de este canal. Jóvenes, a echarle ganas, saludos y nos encontramos en la próxima.